Aplicaremos la ecuación del efecto Doppler para resolver un tercer ejemplo. Una patrulla acude a resolver un asalto en un banco cerca del centro de la ciudad de Loja si se desplaza a 65 km por hora emitiendo un sonido de 550 Hz. Determine la frecuencia que percibe un observador en los siguientes casos. Cuando el observador está delante de la fuente. B. Cuando la patrulla rebasó al observador, es decir, la fuente se está alejando del mismo. Y cuando la fuente se está alejando mientras el observador se mantiene en reposo. Bien, para desarrollar el siguiente ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que, como la fuente se encuentra en movimiento, la velocidad de la fuente sería igual a 65 kilómetros por hora. Mientras que el observador, como mantiene una velocidad, también se está desplazando el observador a 15 metros por segundo. Lo que queremos es determinar la frecuencia con la que el observador percibe la intensidad del sonido, mientras que la patrulla emite una frecuencia de 550 Hz. Bien, en este caso partiremos de la lógica de la ecuación general del efecto Doppler, que nos dice lo siguiente. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia emitida multiplicada por la razón entre la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador entre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Como la velocidad de la fuente mantiene la misma dirección del sonido, tenemos que tomar en cuenta que la velocidad del sonido es igual a 340 metros entre segundo. Bien, al reemplazar esto en la ecuación general, obtendríamos que la frecuencia de la fuente es igual a 550 Hz multiplicado por velocidad del sonido 340 metros entre segundos. Y para interpretar si utilizaremos el signo más o el signo menos, recordemos que si la fuente se está acercando al observador, la intensidad del sonido será mayor. Por lo tanto, sumaremos más 15 metros por segundo. En la parte del denominador mantenemos la velocidad del sonido 340 metros entre segundo y para interpretar si el signo que se utilizará será más o menos, recordemos que si la fuente mantiene el mismo sentido que el sonido que le va a llegar al observador, por lo tanto se acortan las longitudes de onda, es decir, restaremos la velocidad de la fuente, pero en el sistema internacional, es decir, tendrán que convertir kilómetros por hora a metros por segundo, siendo esto un resultado de 18,06 metros entre segundo. Bien, para obtener el resultado final tendremos que sumar en el numerador, restar en el denominador y multiplicar por la frecuencia emitida. Es decir, la frecuencia que percibe el observador será igual a 606,48 Hz. En el segundo caso, cuando la patrulla se está alejando del observador, tenemos que ubicar correctamente los datos. Es decir, la velocidad del observador se mantiene a 15 metros entre segundos. Queremos determinar la frecuencia con la que percibe el sonido el observador, mientras que la fuente se aleja del observador a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Y el sonido que se emite desde la fuente para que llegue al observador se transmite con una velocidad de 340 metros entre segundo. Bien, nuevamente de la ecuación general del efecto Doppler tenemos que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia emitida multiplicada por la razón entre velocidad del sonido más menos velocidad del observador y dividido para velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Bien,
Al reemplazar esto por los datos, podemos decir que en la parte del numerador mantenemos la velocidad del sonido, 340 metros entre segundos. Bien, y para determinar si trabajaremos con el signo más o el signo menos, tomemos en cuenta que si la fuente se aleja del observador, la intensidad que escuchará el observador será menor. Por lo tanto, trabajaremos con el signo menos. Menos 15 metros entre segundos. En la parte del denominador mantenemos la velocidad del sonido y para interpretar si utilizamos el signo más o el signo menos, regresemos al gráfico. Como en este caso los sentidos de la velocidad de la fuente y la velocidad del sonido que llegará al observador son diferentes, es decir, a medida que transcurre el tiempo se alejan las longitudes de ondas, entonces el signo que aplicaremos sería positivo. 18,06 metros entre segundos. Al multiplicar 550 por la diferencia en el numerador y la suma en el denominador, obtenemos que la frecuencia observada por la persona que va en la bicicleta será igual a 449,21 Hz. Bien, y en el tercer caso, en el que la fuente se aleja, pero el observador está en reposo, utilizamos la misma lógica anterior, es decir, la velocidad de la fuente se mantiene en 65 kilómetros entre hora y la velocidad del observador, como dice que está en reposo, sería 0 metros por segundo. Lo que queremos determinar es la frecuencia observada, mientras que la velocidad de la fuente con la velocidad absoluta del sonido mantienen sentidos diferentes. Es decir, aplicando la ecuación general del efecto Doppler, tenemos que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia emitida entre velocidad del sonido más menos velocidad del observador dividido para velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Reemplazando por los datos obtendríamos que la frecuencia emitida es igual a 550 Hz multiplicado por, como en la parte del numerador, la velocidad del observador es 0 por estar en reposo, se anula, teniendo como único resultado la velocidad del sonido, 340 metros entre segundos. En la parte del denominador mantenemos 340 metros entre segundos y la misma lógica anterior. Como se está alejando, utilizamos el signo positivo. Más 18,06 metros entre segundos. Es decir, la frecuencia que el observador percibe en el tercer caso equivale a 522,5 Hz. Bien, para resaltar, si el observador está delante de la fuente y la fuente se acerca, la frecuencia percibida va a ser mayor que si la fuente se encuentra delante del observador.